tardes. Nuevamente en un tema especial de Excel y contabilidad, donde trataremos lo que es el estatus de factura y realizaremos este pequeño ejercicio, donde las opciones que nos presenta pues son una clasificación de 0 hasta 91 días, ayudados con una segmentación de datos, ¿verdad? Y una clasificación, en este caso, vamos a ver, donde nosotros realizaremos lo que es la clasificación de este segmento de datos, donde nosotros registraremos las facturas de contado, de crédito, los pagos, la clasificación según sea el rango de los días. Nos ayudará para esto formato de tabla, la segmentación y validación de datos. Algunas condicionantes de las que realizaremos son buscar B, concatenar, la función si, sumar si punto conjunto y la función y. Nosotros realizaremos ese tipo de registro de datos. Bueno, pero antes que nada recordemos que nosotros utilizamos los beneficios del formato de tabla. Para los que no tengan idea de lo que es un formato de tabla, vamos a hacer un ejemplo rapidito para refrescar un poco la memoria. Y para los que no tengan la experiencia de que el formato de tabla tiene muchos beneficios, y en este caso, pues vamos a realizar este pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos esta base de datos. Vamos a darle formato de fecha para mejorar un poco esta definición. Ahí está. Fecha. Formato de fecha. Vamos a ponerle fecha. Ok. Tenemos estos datos. Esta es nuestra base de datos. Entonces, cuando nosotros realizamos el formato de tabla, o bien marcamos, le damos dar formato como tabla, o en el caso nos ubicamos dentro de la base de datos y hacemos la combinación de dos teclas, control y la letra T. Nos aparecerá esta ventana, recordando, en su teclado hay una tecla que se llama CTRL, luego apretamos la letra T. Entonces, al hacer eso, dentro de la información donde estamos la base de datos, control T, automáticamente remarca y actualiza lo que es el rango donde está la disposición de los datos. Le damos a aceptar y listo. Este es el formato de tabla. Aquí tenemos una pequeña segmentación de datos, en la cual nosotros ubicamos la clasificación. En este caso usamos esta que está aquí y vamos a hacer lo mismo. Copiamos los datos para hacer el ejercicio completo y pegamos nuestra información aquí. Entonces, repasando un poco lo que es el formato de tabla nuevamente, tenemos estos datos. Recordando que el formato de tabla tiene el beneficio de que nosotros no necesitamos solo marcar, sino que podemos estar dentro de la tabla o la base de datos y nuevamente repitiendo, control más T, y lo que va a hacer es marcarnos prácticamente todo el rango donde está la información. Y eso es un formato de tabla, solo que nosotros le damos la función junto con la segmentación. La vamos a ver a continuación así rapidito. Creo que definiendo lo que es el formato de tabla, tenemos ya conformado lo que es la base, en este caso los rangos de los días, y sabemos cómo crear la tabla para el registro de los datos. Bajo esa definición, nosotros tenemos que entender que esta será nuestra base de datos que vamos a registrar, en el caso de la factura, y esta es las condiciones de los días. En el caso de la segmentación, este cuadrito que está acá, nosotros lo que hacemos es colocarnos dentro de la tabla. Aparece el menú de diseño. Está afuera, desaparece el menú de diseño. Entonces lo que hacemos es dar clic en cualquier parte de la tabla y le damos insertar segmentación de datos. En este caso vamos a colocar lo que sea por cliente. Y aquí está
la segmentación de datos de esta tabla. Ahora vamos a hacer la segmentación de esta. Cualquier parte, le damos clic, diseño y luego segmentación. Entonces, cualquier cosa lo podemos dar así. Lo podemos ubicar. Incluso podemos hacerlo de varias columnas para que nos quede de forma horizontal. Y listo. Y está nuestra pequeña segmentación de los dos cuadros que vemos aquí. En este caso, la definición de los días de crédito. Y si deseamos tener la segmentación por estos clientes o nombres, que en este caso fue el ejemplo que hicimos así rapidito. Excelente. Entonces, ahora vamos a trabajar un poquito lo que es la información. El uso de este cuadro es simple y sencillamente saber el estatus de la factura cuando ya se haya vencido, ya sea en sus límites de crédito, como establecemos aquí, de 0 días están vigentes. Vamos a poner un ejemplo. Hoy es 13. Vamos a poner estos mismos datos para poderlo trabajar. Y le vamos a poner el valor de la factura, en este caso 500, 5.000. Vamos a poner 5.000. Entonces, automáticamente, con la fórmula, como reconoce que hay 0 días, está vigente, no está en vencimiento. Pero si a esa fecha nosotros le empezamos a colocar más distancia con la fecha de corte, que la fecha de corte es esta que colocamos en esta celda, donde la fecha de corte es 13 y aquí le modificamos la fecha a 11. Entonces ya entra dentro del rango de 1 a 30 días. Si nosotros alejamos un poco, vamos a ponerle 11. A ver, colocamos como que estuviera el mes de noviembre y ya entra dentro del rango de 31 a 60, de 11 de noviembre a 11 de diciembre, perdón, ya hay un mes, y yo como hoy es 13, entonces automáticamente entra dentro del rango de 31 a 60 y se clasifica dentro de esa sección acumulada, que la podemos ver aquí acumulada, 5.000. Pero, ¿cómo funciona esto? Si nosotros colocamos, en este caso contado, como este estatus de factura solo tiene relación con las facturas al crédito, pero no se limita a que no podamos ingresar las de contado también. También podemos hacer eso, solo que la sección del acumulado del crédito es única y exclusivamente con la sección de crédito en esta pequeña lista desplegable. Recordando cómo se hace una lista desplegable, vamos a marcar esta sección en amarillo para ubicarla. Damos datos, validación, en este caso una lista, y aquí donde colocamos contado. En algunas máquinas es punto y coma, en las otras solo es coma, entonces en mi caso es punto y coma. Le damos crédito y aceptar. Y tenemos prácticamente nuestra lista desplegable. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo logren ver. Lista desplegable, contado y crédito. Entonces, eso conforma, es como nosotros realizamos una lista desplegable. Entonces, en el caso del formato de tabla, pues al hacer cambios aquí, en una sola parte, le hace todas a la fila. Si le agregamos fórmulas, lo mismo, se actualiza. Entonces, ahora vamos a explicar cómo se realiza esta pequeña fórmula, porque la fórmula única y exclusivamente está en esta observación. ¿Por qué en esa observación? Porque aquí utilizamos, amarrado junto con este criterio de días, utilizando la función buscar B, que en este caso no buscamos una referencia, en este caso sería una referencia donde busque la similar, no exacta. Entonces vamos a explicar eso. Primero, debemos entender lo que es la función sí. La función sí es una condición lógica donde nos pregunta si el valor o cálculo cumple las condiciones, entonces va a efectuar una acción. Con la ayuda de y, la función y, nosotros hacemos dos tipos de validaciones. Una,
Si la columna estado, recordando que en el formato de tabla, las columnas son renombradas con el rango, el nombre de la columna. Entonces, por eso, en este caso, se llama estado. Si estado es igual a crédito, en este caso, la primera condición, porque Y se necesita de dos valores lógicos, o tres o cuatro los que vaya ocupando, que se cumplan sí o sí. O sea que ambos tienen que tener esa misma condición. Cuando digo misma condición es que ambos tienen que ser verdaderos. Si son verdaderos, ambos, entonces cumple la función y esto hace que este resultado sea verdadero. Y al ser verdadero, con la ayuda de la función lógica, nosotros le explicamos que es la función buscar B la que deseamos que se efectúe. Entonces, repitiendo, la función Y es una función donde valida dos tipos de criterios, en este caso, en esta fórmula, que si estado dice crédito, como pueden ver, dice crédito, y valor factura menos pago es mayor a cero. O sea que aquí esta resta de pago y valor tiene que estar mayor que cero. ¿Por qué? Porque en este caso, si ya canceló o si hicimos algún tipo de abono, ya no será contada dentro de las facturas y como pueden ver ahí, se movió el saldo. Vamos a volverlo a colocar. Vamos a ponerle dentro de como que pagó. Podemos ver que está clasificado esta factura entre 31 y 60. Pero como ya está pagada, porque nosotros colocamos el pago aquí, ya se elimina. ¿Por qué? Porque no cumple la condición de que aquí dice crédito y que el pago menos el valor de la factura sea igual, en este caso, a 1 o mayor que 1 o mayor que 0, en su caso. Entonces ya no la considera como un crédito activo. Pero al quitar el pago, nuevamente aparece la acumulación 31 y 60 días y el saldo, aquí en observaciones, es clasificado en 31 y 60 días. Entonces, por eso es importante que la sección de pagos cumpla esos dos criterios. Uno, que diga crédito. Dos, que sea mayor a cero el saldo. Y si estos dos cumplen la función, esta función Y lo que hace es devolver un valor verdadero. En este caso es falso, como pueden ver ahí, porque podemos validar el resultado de la fórmula con F9. ¿Por qué es falso? Porque simple y sencillamente aquí tiene un valor de pago. Entonces ya el saldo es igual a cero. Ahora vamos a quitarle el pago y verán que la función Y me tirará un valor lógico. En este caso, el resultado será verdadero. Entonces, al ser verdadero, con la ayuda de la función sí, este valor lo que hace es aplicarnos la función de buscar B. Recordando lo que es la función buscar B, lo que hace es que buscamos el valor, en este caso está dentro de la función que dice sí, condicionándola internamente, donde nosotros le colocamos que si la celda B18, como podemos ver aquí, vamos a ponerla un poco más visible para que ustedes la puedan colocar y experimentar un poco en la vista con el encabezado aquí. Ok, entonces el buscar ver lo que hace es que nos pide un valor buscado, como podemos ver aquí, valor buscado, pero el valor buscado lo condicionamos con una fórmula que le indicamos que se dice en este caso va a ser un cálculo de días con las dos fechas, lo que es la B18, como podemos ver aquí están los rangos, y amarrado con la fecha de corte. Entonces, la condición del valor buscado tiene que cumplirla y tiene que ser, en este caso, vigente en la sección de la validación, porque si B18 es mayor que C2, en este caso estamos hablando de la fecha de la factura en relación a la fecha de corte. Entonces, nos coloca la palabra vigente.
qué vigente? Porque no tiene cálculo de días, la va a clasificar en esta sección. Al colocar esa actualización, si en un caso es contrario, recordando que con punto y coma, o en el caso de algunos computadores es coma, le colocamos la sección, en este caso una coma, pero en esta configuración de mi computadora es punto y coma. Entonces, algunos encontrarán esa pequeña diferencia. Si en un caso esta información no se cumple, entonces aplicará la función días 360. Todas estas funciones las hemos visto en los ejemplos anteriores, pero vamos a hacer un ejemplo de lo que es días 360. Lo que hace simple y sencillamente es contar las fechas de dos diferentes. Por ejemplo, tenemos la fecha de corte y la fecha de la factura. Entonces colocamos la fecha de la factura y la fecha de corte. Automáticamente nos trae 35 días. Y esta factura cae dentro del rango de 31 a 60. Entonces, lo que hace ver esta fórmula, en resumen, es que si cumple la condición de crédito y tiene valor, en este caso, recordando lo que habíamos hecho anteriormente, si lo colocamos en la sección de pago, ya no aparece el saldo. Y si lo volvemos a colocar, aparece ya clasificado, pero está con la tercera condición, o segunda condición, perdón, que aquí tiene que decir crédito. Por eso la sección de la confirmación de la fórmula es si estado, con la ayuda de la función y, en esta sección, por eso le indicamos que con F9 ustedes pueden ver el resultado de esa pequeña formulita. Entonces, como la función y solo lo que hace es validar si es verdadero o falso una formulación, en este caso, si ambos dice crédito y la otra es mayor a 0. Entonces me va a aplicar el buscar B. Y el buscar B, como les repito, está conformado por una variante donde nosotros colocamos que si las fechas son mayores, entonces me colocará vigente. En este caso, a la fecha de corte. ¿Por qué? Porque tiene menos de, en este caso, 0 días. Y en caso contrario, lo que hará es calcular lo que es esa fecha. Entonces, al calcular esa fecha, nos trae el resultado de 35 días. Entonces, ese resultado, buscar ver lo que va a hacer es dentro de la tabla que tenemos renombrada aquí en esta sección. Vamos a dar una búsqueda donde no le vamos a indicar que lo queremos, en este caso exacto, porque recordando que buscar B, cuando tiene la sección de valor exacto o el más cercano, entonces por eso no colocamos en esta sección 0. Solo le indicamos que nos busque, en este caso, la tabla tiempo, que recordando cómo se sabe el nombre o cómo sale el nombre, cómo averiguamos el nombre de una tabla, debemos dar clic dentro de la tabla, nos aparecerá menú de diseño y aquí está la tabla 1. Y esta es la tabla 2. Ustedes pueden cambiarla a su gusto, en este caso, trabajamos con los nombres estándar de la tabla. Entonces, en esa sección, lo que hace es que vamos a buscar todo ese rango donde está establecido de que nos busque el criterio de los días basándose al resumen de 0 hasta 91 días y que se va a ver reflejado. También vamos a explicar un poquito rapidito estas condiciones porque todas estas fórmulas las hemos visto en todos los ejercicios de los domingos donde lo único que hacemos es aplicar la fórmula de una manera distinta, pero son las mismas, donde nosotros utilizamos para poder saber el resultado que nosotros deseamos. Entonces, repitiendo, buscar B, aquí está, un valor buscado. En este caso, el valor buscado es prácticamente esta fórmula, que la convertimos en una variable, donde va a indicar si es vigente, pues en caso contrario, pues nos calcule los días. Y al calcular los días, en relación a la matriz de la tabla, en este caso tiempo. ¿Por qué dice tiempo?
y no dice el nombre de la tabla. Como pueden ver aquí, esta tabla se llama tabla 1. Entonces, simplemente utilizamos un pequeño ejercicio que lo que había comentado los domingos anteriores, que íbamos a utilizar la sección de administrador de nombre. Y administrador de nombre nosotros creamos, en este caso le damos un nuevo, ya tenemos que tener marcada la sección que ocupamos, pero la sección de tiempo, aquí está, es la tabla 1. Entonces, como pueden ver aquí, la tabla 1, esto se convierte prácticamente en una matriz donde se van los resultados por fila, aquí están definidos. Entonces le podemos jugar una pequeña trampita al Excel para que nos calcule lo que ocupamos. En el caso de la sección del nombre, que le aplicamos de la administración de nombres, valga la redundancia, donde nosotros ocupamos que, en este caso, la fórmula donde dice tiempo, que está definido, repitiendo, en el administrador de nombres, marcada la sección de la tabla. ¿Cómo se logra esto? Pues sencillo. Marcamos la sección de la tabla 1, aquí está marcado, en la barrita de nombres. Nos vamos a administrador de nombres, le damos nuevo, y ahí le colocamos el nombre que nosotros deseamos. En este caso nosotros le colocamos tiempo, pero como ya está creada, yo le voy a dar cancelar. Ustedes le pueden dar si quieren hacer el ejercicio más adelante. Y es creado esta pequeña, aquí está el simbolito también, a lo que se refiere, y está todo el rango de la tabla marcada. Entonces, bajo ese ejercicio, yo sé que es un poquito tedioso tratar de entender esta sección, pero cuando la dominen, pues verán que este ejemplo no significa nada. Entonces, por eso, la matriz dice tiempo, que hace referencia a esta tabla que, como pueden ver, está marcada en anaranjado. Entonces, yo ocupo de ese resultado de esa tabla, ocupo la columna 3. ¿Por qué la columna 3? Sencillo. Busca de izquierda a derecha. Entonces, 1 desde hasta 2 y 3. Y listo. Esta es la columna que yo ocupo, la número 3. Entonces, aquí no lo cierro, porque por lo general en los ejercicios anteriores le dábamos 0, que eso indica, como pueden ver en este ejemplo, una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta. Entonces, en este sentido, nosotros lo que hacemos es que nos busque una coincidencia, en este caso, que sea aproximada. Entonces, por eso lo dejamos en blanco. ¿Y qué es lo que hace? Pues buscar B, busca toda esta tabla, el resultado de la columna 3, que hace referencia a este cálculo, en este caso, de los días, de 0 hasta 91 días. Busca de fila en fila, perdón, de columna a columna, donde se encuentra el rango, y el más cercano de esa tabla es el que haya como nuevo, y ese resultado nuevo lo renombra en esta pequeña fórmula. Entonces, como pueden ver, aquí está prácticamente ya aplicado de 31 a 60 días. La condición, recordando, tiene que tener saldo, en caso contrario es rebajado de esos valores. Ahora vamos a aplicar un poco lo que es la fórmula donde hace el acumulado. Recordando el uso de la suma puntos y punto conjunto, que lo hemos hecho también en otros ejemplos anteriores. Hacemos referencia a la tabla 2, que es esta que está aquí. Aquí está. Va a sumar lo que es el rango suma, que es la columna valor de factura. Luego nos pide un rango criterio, en este caso es la tabla 2 en su renombre de observaciones. ¿Y qué es lo que va a buscar ahí? Es el estado, en este caso, que diga aquí, la observación que tiene que ver con vigente. Entonces, como pueden ver aquí, este color moradito es la que va a buscar, y aparte de buscar eso, tiene que buscar la sección que diga estado crédito de la tabla 2. O sea, que de esta columna estado, que podemos ver aquí,
tiene que cumplir la condición de que me va a sumar todas las que digan crédito y las que digan, en este caso, vigente. De ahí solo hacemos esa copia de esa fórmula y sigue haciendo la variante. En vez de decir vigente, hace de 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90 y mayor de 91 días. Entonces, recordando que sumar puntos y punto conjunto, lo que hace es que nos pide un rango suma, colocamos los rangos criterios, como podemos ver aquí, y el criterio. En este caso utilizamos dos tipos de criterios, que serían esta observación y que en la segunda tabla la columna estado diga crédito. Entonces, en base a eso nos va a traer la suma específica de esos campos. Ahora pues solo queda prácticamente hacer una pequeña gráfica. Aquí podemos ver. Y como estamos trabajando con el formato de tabla, pues única y exclusivamente solo debemos dar clic dentro de la tabla y nos vamos a la sección de gráfico recomendado. Como ya está prácticamente como lo ocupamos y listo, ya la tenemos, la gráfica. Tenemos aquí lo que es la segmentación de datos que habíamos hecho el ejemplo al principio. Recordando, diseño, segmentación y aparece y le colocamos en este caso la sección de acumulado o vamos a poner observaciones y acumulado si queremos. Listo, ahí está. Vamos a ver los dos tipos de segmentación de datos, pero en este ejemplo solo ocupamos la sección de los días y lo que es la definición de estos dos tipos de cuadro y tenemos prácticamente el acumulado según cómo vayamos asignando el valor. Ahora nosotros podemos, porque esta validación no solo está compuesta con estas fórmulas, sino que también una validación de ingreso de datos. Si hacemos un pago que sea mayor a la factura, nos dice que no puede aceptar ese valor. ¿Por qué? Porque ese valor está hecho. En este caso, utilizamos una función siempre de validación de datos, donde le indicamos que si la columna actual, perdón, de la fila actual es menor o igual al valor de pago, en este caso de la factura, podemos ubicarla con la columna I, que son los pagos, la columna J, que son los valores de la factura. Si lo que nosotros colocamos es menor o igual a la factura, va a estar correcto. Si nosotros lo que colocamos es mayor al valor de la factura, entonces lo que hace es que nos topa este valor como falso. Entonces no acepta, incluso podemos personalizar el mensaje de error. Pero para este ejemplo, pues no vamos a indagar mucho en eso. Pero lo que sí vamos a hacer énfasis es que si colocamos un valor que sea superior al valor de factura, no nos colocará ese valor, a menos que sea menor o igual, pero superior no lo aceptará. Entonces, por eso esta validación es bastante importante. ¿Y cómo se hace? Pues marcamos la columna, le damos validación de datos y colocamos la condición que nosotros acabamos de explicar. También tiene una pequeña sección en este caso, de formato condicional, donde nos traerá así en forma de, puede decir, los valores de las celdas con un relleno de este color verde y este color anaranjado, donde nos va a llevar como una pequeña gráfica de los valores, en este caso el mayor es 5000. Entonces lo que hace es eso, solo es una pequeña distinción gráfica donde nos muestra lo que es una pequeña gráfica horizontal con este tipo de condiciones. También recordando que el formato de tabla tiene estas opciones. Nosotros recogemos lo que es la suma y aquí el conteo, en este caso de datos. Entonces, como pueden ver desde aquí pueden colocar los datos y son, en este caso, 15 que tenemos registrados, 15 filas, 15 facturas, a los cuales nosotros podemos hacer la clasificación de crédito contado y hacer nuestros propios pagos. En el caso de que nosotros necesitamos, aquí nos ayuda bastante para clasificar
el tipo de crédito que nosotros tenemos de 0 hasta o mayor que 91 días. Bueno, estimados, eso ha sido todo de mi parte. Un placer. Hasta la próxima.